Los camiones con ayuda humanitaria permanecen varados en Egipto y aún no se sabe si podrán ingresar este viernes a Gaza, pese al acuerdo negociado entre Tel Aviv y El Cairo con el auspicio del presidente Biden. Un portavoz militar de Israel le declaró a CNN que jamás no permitió la apertura del cruce Rafa desde Egipto. Otro vocero del ejército israelí dijo que no tienen órdenes de dejar de atacar los objetivos del grupo yihadista. Nos contactamos desde Jerusalén con nuestro corresponsal José Levi para conocer la situación humanitaria en Gaza y cómo se desarrollan además los frentes militares. Me gustaría saber primero, José, porque la cifra quizás no la hemos cuantificado desde este lado del mundo o por la falta de acceso a información es difícil entenderlo. ¿Hay una cifra ya de cuántos muertos hay en el lado de Gaza? Y además me gustaría saber cuál es la situación en la ribera occidental. Sí, bueno, Alejandra, buenos días. Estamos hablando, según las cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, que está controlado por el movimiento Hamas, se habla de más de 4.100 muertos. Y esto cuando, eso sí, es imposible verificar independientemente esa cifra. Por ejemplo, en la explosión ocurrida en el hospital de El Ahli, en la ciudad de Gaza, hablaron en este Ministerio de Sanidad de 471 muertes, pero luego fuentes de inteligencia estadounidenses aseguraron a CNN que la cifra sería más entre 100 y 300 muertes, pensando más en la dirección del centenar de muertes. Entonces, esas cifras son muy difíciles de verificar. También es muy difícil verificar cuál es el motivo de la muerte de estas personas, ya que están los bombardeos israelíes, pero también, según dicen en Israel, habría habido hasta ahora no el lanzamiento fallido en el hospital de El Ahli, que habría llevado a ese gran número de víctimas, sino 450 lanzamientos fallidos de proyectiles. Entonces es muy difícil saber cuando estos proyectiles en lanzamientos fallidos sí que no tienen ningún objetivo, sino que simplemente se trata de un error. Los israelíes de su parte aseguran que atacan todos los objetivos que están relacionados con el movimiento Hamas, pero eso sí, a veces estos ataques masivos, en la pasada madrugada hubo más de 100 ataques, pueden llevar también a la muerte de civiles, ya que ellos dicen que si ven un objetivo de Hamas del tipo que sea, ellos atacan en ese lugar. Entonces vemos que la cifra real de muertes es muy difícil, también es muy difícil determinar cuántos son civiles, cuántos son miembros de las milicias palestinas. Y todo esto cuando vemos que se está preparando la ofensiva militar terrestre israelí en el interior de Gaza. Se calcula, es muy difícil saberlo, se trata de asuntos militares, en unos 300.000 los soldados israelíes que estarían en la frontera con Gaza preparados para una ofensiva a gran escala. Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, aseguró ayer precisamente a los soldados que dentro de poco verían la frontera de Gaza desde dentro, desde el otro lado. Entonces, lo que sí es que ahora sorprenden unas declaraciones a CNN que acaba de hacer Mark Regev, quien es un consejero central del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien asegura que mientras en Hamas están preparándose para una ofensiva a gran escala israelí, ellos lo que quieren es llevar a cabo una sorpresa táctica. ¿A qué se refiere? Es una incógnita. Todo esto cuando aseguran los israelíes que en total ahora habría bajo el control de las milicias palestinas, sobre todo de Hamas, más de 200 rehenes. Aseguran que entre ellos habría más de 20 niños y menores, inclusive bebés, también 10 o 20 ancianos o personas mayores, y todo esto
cuando se intenta el verificar cuál es el estado de estas personas, ya que no existe ningún dato, excepto en el caso de Mia Shem, que lo cubrimos en días pasados. No se sabe más sobre todos los otros. También hay 100, 200 israelíes desaparecidos que se desconoce si están o no rehenes en el interior de Gaza. O sea que la cifra de personas capturadas por estos movimientos podría ser inclusive bastante mayor que 200. Dicen los israelíes que piensan que la mayoría de ellos se encuentran con vida, pero junto a esto, en la Cruz Roja Internacional aseguran haber intentado ponerse en contacto con el movimiento Hamas para verificar a estas personas, el poder tratar si se encuentran no con vida, pero hasta ahora jamás se ha negado a cualquier tipo de cooperación en este tema. Esto cuando también existe un problema que es el de suministros, como decías, de alimentos, de combustible, de medicinas, de agua. Y todo esto cuando se encuentran un gran número, decenas, si no centenares de camiones en la frontera de Gaza, no con Israel, pero sí con Egipto. Ahí vemos que todavía no se ha llegado a un acuerdo que permita que comience a llegar esa ayuda humanitaria que se necesita de forma desesperada en el interior de Gaza. El Hospital Central de Gaza, por ejemplo, Shifa, asegura que dentro de 24 horas se van a quedar sin combustible, se van a quedar sin energía para aparatos médicos que son los que pueden mantener con vida a muchas personas. Entonces vemos que Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llegó al paso fronterizo de Rafah en Egipto, en el lado egipcio, y ahí afirmó que la llegada de esta ayuda humanitaria es cuestión de vida o muerte para muchas personas. Pero vemos que se habla en las Naciones Unidas de que hay avances importantes para permitir quizá ya mañana la apertura de este paso fronterizo, pero parece que el gran problema es que jamás se niega a comprometerse a una exigencia israelí, que es que estos envíos de ayuda humanitaria no sean confiscados por Hamas para refortalecer a esta organización, sino que lleguen realmente ayuda humanitaria, que haya los controles necesarios para algo así. Veremos si en los próximos días se logra, porque la situación es realmente desesperada. Alejandra. José, me gustaría hablar sobre una información reciente, y es que uno de los destructores estadounidenses de la Armada de Estados Unidos logró interceptar un ataque, por lo que se reporta, proveniente de Yemen. ¿Qué se sabe? Sí, bueno, estos son todos los temores que existen, también expresados por Joe Biden en su visita a Israel hace un par de días, de que el conflicto pueda transformarse en algo, en una guerra regional. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Que distintas milicias relacionadas, todas ellas con Irán, están de alguna forma atacando sobre todo a Israel. Entonces también en la lejana Yemen, que se encuentra a 2000 kilómetros de Israel, aseguran en Estados Unidos que fueron detectados ayer 3 misiles de crucero que habrían sido lanzados por los hutíes proiraníes en el Yemen para alcanzar Israel, pero habrían sido interceptados por un destructor estadounidense en la zona. También habrían sido interceptados drones lanzados por los hutíes contra el interior de Israel. Vemos que también se sabe de ataques, esta vez contra Estados Unidos, que se han incrementado en los últimos días. Ha habido también antes de esta guerra con Israel, contra objetivos de Estados Unidos, tanto en Irak
como también en Siria. Se cree que este incremento está relacionado con la tensión actual y también vemos los enfrentamientos que hay cada vez más preocupantes en la frontera entre el Líbano e Israel. Ahí estamos hablando de otra milicia proiraní, concretamente de Hezbollah, que ataca posiciones militares israelíes, principalmente con misiles antitanque. También tenemos a milicias de Hamas, que también son proiraníes, que lanzan proyectiles, no solamente desde Gaza contra el interior de Israel, sino también desde el Líbano contra el interior de Israel. Esto ha llevado, por ejemplo, a la decisión israelí de hoy de aconsejar a la población de la principal localidad fronteriza de Israel, que estamos hablando de Kiryat Shmone, y ahí hay más de 20.000 habitantes. Todo esto cuando en días pasados ya aconsejaron a todos los que viven a 4 o 5 kilómetros de la frontera, en total se trata de 28 localidades, abandonar sus casas precisamente por el peligro de la situación a la que se puede llegar. Pero por ahora los enfrentamientos entre Israel y las milicias de Hezbollah se sitúan más bien en lo que es la zona fronteriza. El peligro es que algo así se pueda extender ya sea a las ciudades centrales israelíes, ya sea a Beirut, y todo esto pueda hacer que la situación realmente se transforme en una guerra, en una conflagración a gran escala. Todo esto cuando acabamos de escuchar ahora las declaraciones del encargado de negocios de Irán en Londres, quien asegura que a veces ni siquiera Irán puede parar a las milicias proiraníes. Dicen que si Irán no puede pararlas, nadie va a poder pararlas. O sea, aquí vemos una advertencia peligrosa de Irán sobre lo que pueden o no llegar a hacer estas milicias proiraníes. Todo esto cuando, hay que recordar, tenemos 2 unidades de ataque navales estadounidenses frente a las costas de Israel y el Líbano, encabezadas cada una de ellas por un portaaviones. O sea, vemos aquí la advertencia clara de Estados Unidos, que intenta impedir que la situación se pueda descontrolar. Una escena horripilante. Pobladores de Gaza buscan partes de sus seres queridos. Estamos buscando pies, dedos, lo que encontremos, dice este hombre. Solo denme espacio para buscar. El estallido fue tan poderoso. Mi padre, simplemente quiero verlo, dice. Dios mío, estaba sentado aquí. Que quedó poco de las víctimas. Aquí estaba un hombre mayor en silla de ruedas, dice este hombre. Intentamos recoger su cuerpo, los cadáveres estaban destrozados. Aquí se encontraba el hospital Al-Ahli. Innumerables personas inocentes acampaban aquí convencidos de que era seguro. De repente sentimos que había un incendio y pedazos de cosas cayeron sobre nosotros. Estaba oscuro y nos buscábamos los unos a los otros, dice esta sobreviviente. No puedo explicarlo, no puedo describirlo. Fue una masacre. En la noche, el refugio fue destrozado por un poderoso estallido. Este centro de sanación se convirtió en un matadero. Cientos murieron en un lugar donde esperaban ser salvados. Las condenas y acusaciones no tardaron en llegar, hasta antes de contar los muertos. Israel negó ser responsable del acto. Culpó a un grupo de combatientes palestinos y agregó que la ausencia de daño estructural elimina la teoría de un ataque aéreo. La información de inteligencia de unas pocas fuentes que tenemos a disposición indica que la yihad islámica es responsable del lanzamiento fallido del cohete que golpeó al hospital en Gaza. Pero funcionarios palestinos y líderes árabes rechazaron el deslinde de Israel y acusan a las fuerzas militares de dicho país de apuntar intencionadamente a este establecimiento médico. CNN no puede corroborar qué causó la explosión. El enojo en la región desató manifestaciones en varios estados árabes, mientras crece el miedo a que el conflicto se expanda.
El presidente Biden aterrizó en Israel en el momento decisivo, pero Jordania y el gobierno palestino cancelaron las reuniones previstas antes de su llegada. Estoy profundamente conmovido e indignado por la explosión en el hospital de Gaza de ayer. Por lo que he visto, pareciera que fue un acto del adversario, no de ustedes. Horas después del ataque y rodeado de muertos, el ministro de Salud de Gaza culpó a Israel y dijo que el establecimiento fue golpeado por un cohete de las Fuerzas de Defensa de Israel unos días antes como advertencia. El sistema hospitalario de Gaza ya estaba al borde del colapso, incluso antes del ataque, según grupos de derechos humanos. La crisis humanitaria ahora está saliéndose de control. Aproximadamente 2 millones de personas, la mitad de ellas niños, están atrapadas en una zona urbana en guerra. Un sitio absoluto impuesto por Israel tras el ataque terrorista de Hamás por el que murieron 1.400 personas. Cerraron las fronteras y cortaron el suministro de alimentos, agua y combustible y otros productos básicos. Ya habrá tiempo para investigar el asunto y tal vez obtener una respuesta clara, pero eso no ayudará a quienes ahora sufren y están de luto en Gaza. Salma Abdelaziz, CNN, Londres. This is the new video. I'm going to show it to you because it appears to show a rocket fired from Gaza, exploding high above Gaza City, which of course is where the hospital that was hit is located, killing hundreds of people sheltering inside, according to the Palestinians' latest numbers. Now, in this video, you can see the rocket fired from an area in northern Gaza. Suddenly, it makes a sharp turn back towards where it was fired. A streak of fire can be seen as the rocket flies significantly faster back towards where it was fired. That's gravity. Suddenly, the rocket explodes. Now, in a second, you're going to see that flash of light at the bottom of your screen as the camera pans down, a second flash of light, and an explosion at the Al Ahly Baptist Hospital complex was seen. Now, it's not clear if these two things are related, but I just want to watch it again in slow motion so you can see where the rocket turns around, because obviously that's crucial. It's fired from Gaza. It is the turnaround that becomes so crucial as to whether it was an Islamic Jihad-fired rocket that struck that hospital. On the ground, this was the moment of the explosion outside that hospital, a massive blast like what we saw in the video of the rocket exploding. Now, the United States National Security Council has released a statement just a few moments ago that reads, and I quote, "The United States government assesses that Israel was not responsible for an explosion that killed hundreds of civilians yesterday." ¿Qué debería hacer Israel entonces? Creo que Israel siente una necesidad muy grande de demostrar su capacidad, porque no solo fueron tomados por sorpresa, sino que parecieron bastante incompetentes al fin de la semana del 7 de octubre. Pero para lograrlo, creo que deben tener mucho más cuidado de no simplemente atacar con ira. Creo que tienen que ser estratégicos. Y, nuevamente, en mi opinión, la forma en que se decidirá esta guerra no será en el campo de batalla. Dependerá del ambiente político que prevalezca en Gaza dentro de 1 o 5 años. Y para mí, todo lo que los israelíes hagan en el campo de batalla tiene que estar al servicio del objetivo político y del horizonte político a más largo plazo. Me temo que no es así como piensan ahora. Ahora solo están empeñados en afirmar su poder militar, pero me parece que los aspectos más determinantes no los van a ganar los soldados. Serán políticos, diplomáticos y una nueva generación de líderes. Si se puede crear algo así desde Gaza, creará un horizonte político para los habitantes de esa zona, para que puedan imaginar una vida mejor. Porque ahora mismo tenemos 2 millones de personas, muchas de las cuales nunca han estado fuera de la Franja de Gaza. Muchas de las cuales no tienen esperanzas de salir alguna vez de la Franja de Gaza. Y ese tipo de entorno no favorecerá la seguridad ni para los habitantes de Gaza ni para los israelíes. CNN 10 producer Maya Blackstone spoke with 2 siblings from Gaza, 11-year-old Mohammed and his older sister Afaf. More than a week ago, their family left their home in Gaza City to stay in what they hoped was going to be a safer United Nations-sanctioned hotel, which was nearby. They moved us all to the lower floors of the building. We're talking about 330, 350 people in the same place. The hotel itself, the windows shattered, the ceiling fell down. The last few days of staying at the hotel, we were out of drinking water and we were out of food.
On October 13th, Israel dropped pamphlets in Gaza urging citizens to evacuate south. But that was hard to do. In fact, it took the siblings and their family 3 hours to travel just 15 miles away to their grandparents' place in the city of Han Yunis. There's a lot of stuff going on, like the bombings, they're really loud and they're really scary. Also, the water cut off and the electricity cut off, and that's also pretty bad. Before the war, Muhammad was in primary school, the 7th grade. He was excited to join the robotics club. I was really excited because I had a lot of fun things that were going to happen, but then the war started and I couldn't really attend school anymore. 21-year-old Afaf had to cancel her engagement party last week. The war has separated her now from her fiancé, who is staying with his own family. You know, the receipts of the engagement ring, the hole, the dress. So that was pretty devastating. I still don't really get a hold of my fiancé. CNN 10 also spoke with 12-year-old Talia, who lives in Holon. That's a city in Israel, just a few miles to the south of Tel Aviv. Talia has 3 older brothers. The oldest is a combat engineer in the military. In fact, he was at home celebrating the Jewish holiday, Simchat Torah, when the war began. Instead of celebrating with him our holiday, one of the holiest days in the year, he was called to his base. He had 15 minutes to get ready. I was crying, my mom was crying, I couldn't sleep, I barely ate. Everyone, even if he doesn't know someone who's dead or kidnapped, knows someone that is dead or kidnapped, and it's such a scary feeling. Everyone is so anxious here. You can't really be happy. Every day when living in Israel, you need to be scared for their life. Talia, Afaf, Muhammad, they are all experiencing trauma. We Palestinians do not want any bloodshed. We Palestinians do not want any war. We Palestinians do not want any loss of life on both sides. I hope that this war ends, and I also hope that maybe we could go somewhere safer. We are just kids. We can't fight. We can do anything. It's not a fault or of any innocent citizen, neither from our side or in their side.